Bienvenidos a Moncagua, una ciudad en el departamento de San Miguel, acá en El Salvador, y nos encontramos ubicados acá justo sobre la cuarta calle Oriente, frente al Instituto Nacional de este poblado. Y pues en esta ocasión vamos a continuar con estos recorridos, conociendo un poquito más de la zona oriental de El Salvador, y en esta ocasión pues el casco central de Moncagua. Y este que es la sexta ciudad más grande del departamento de San Miguel y que se encuentra dentro del área de influencia de una de las ciudades que fuera de las más importantes en la época precolombina, de lo que ahora conocemos como El Salvador, el asentamiento de Quelepa, del cual ya hemos hablado incluso en este canal, eh, y también del cual el sitio arqueológico de Quelepa se encuentra bastante cerca de este casco central. Así que a continuación pues vamos a caminar sobre algunas de las calles y avenidas más importantes hasta llegar a el centro de este poblado del departamento de San Miguel. Es que nos vamos a dar un recorrido por algunas calles y avenidas del casco urbano de esta ciudad, que es bastante interesante la mezcla de arquitectura que vamos a encontrar en este recorrido. Ustedes van a ver una influencia bastante interesante y bastante curiosa que nos hemos topado también con algunos estilos de decoración en viviendas en la parte exterior similares a diferentes casas que se encuentran también en la vecina Quelepa. De hecho, gran parte de las viviendas que vamos a poder ver en este recorrido son construidas o tienen como material constructivo principal el adobe, el bajareque, y muchas otras ya es un material más reciente, concreto, ladrillo prefabricado, entre otros. Y también hay otra parte que vamos a observar: vivienda bastante moderna, vivienda inspirada en suburbios de Estados Unidos, debido a que una gran cantidad de personas que han nacido en Moncagua pues han migrado a otros países, específicamente también a Estados Unidos. Y por tal motivo, pues muchas de estas personas posiblemente han construido su vivienda con estilos que se pueden observar allá en estos países del norte de América. Así es que la mezcla arquitectónica de esta ciudad es bastante curiosa, es bastante interesante. Y de hecho vamos a poder observar también que sus calles, muchas de ellas las que vamos a recorrer en este video, se encuentran recientemente remozadas con estos ladrillos que son bastante bonitos, estas decoraciones que hemos podido ver en estos pueblos y que también dan un aire de modernidad, pero también de antigüedad a estos lugares. Así es que es bien interesante esta mezcla y también cómo está conformado esta ciudad. De hecho, hablando ya más de lleno en la historia de Moncagua, pues en la época precolombina, lo que ahora conocemos como el antiguo municipio y actual distrito de Quelepa, de Moncagua, era parte de la influencia directa de un sitio o una ciudad o una metrópoli precolombina que ahora la conocemos como el sitio arqueológico de Quelepa. De hecho, en la entrega en donde estuvimos hablando sobre la historia de esta vecina ciudad, mencionábamos que el auge de la población en estos alrededores del valle del Río Grande de San Miguel, pues conformaban una zona bastante importante
de lo que ahora es la parte norte de la ciudad de San Miguel, la villa de Quelepa y la ciudad de Moncagua, y diferentes espacios también que se encuentran muy cerca de las faldas del volcán Chaparrastique. Entonces, gracias a eso es que directamente Moncagua tiene una historia precolombina bastante rica con los pueblos lencas. Gracias a esto es que se fue desarrollando de manera paralela todos estos terrenos entre los periodos preclásico y clásico de la civilización maya antigua, específicamente entre los años 1000 antes de Cristo y los 1000 después de Cristo, en donde el auge de la población de estos espacios, que ahora ya podemos conocer como Quelepa y Moncagua, pues se desarrollaron entre los años 500 después de Cristo y los 1000 después de Cristo. De hecho, ya en los terrenos que ahora conforman Moncagua, solamente hay un vestigio de esta impresionante cultura lenca que se asentó en estos alrededores. Y digo de que solamente hay un vestigio, ya que posiblemente pueden haber bajo tierra una gran cantidad de estructuras, una gran cantidad de hallazgos, de artículos de uso doméstico o de pelea que posiblemente todavía se encuentran enterrados bajo estos espacios o ya en las zonas rurales de lo que conforma Moncagua. De hecho, el único asentamiento precolombino que se ha descubierto acá en Moncagua se encuentra en el cantón Tongolona, que específicamente hay unos cuantos vestigios que se encuentran a nivel del suelo, adentro de la hacienda del mismo nombre, del mismo cantón, y se han encontrado una especie de construcciones, pero específicamente no han sido investigadas por entidades gubernamentales. De hecho, inclusive la propia ciudadela central de Quelepa ha sido investigada bastante poco. Han habido pocas excavaciones, pocas investigaciones, y aunque esas pocas excavaciones han arrojado una gran cantidad de artículos, es posible de que en las zonas rurales muy cercanas o en la parte norte de estas villas y estas ciudades se pueden encontrar aún más estructuras que se encuentran también soterradas en el suelo. Una de las características bastante importantes de lo poco que se ha podido observar y excavar acá en Moncagua es que dentro del Atlas Cerámico de Oriente, que está respaldado por el libro Atlas Arqueológico de la región de Oriente de El Salvador, se tiene una pieza bastante interesante que es nombrada de este tipo, el restauro Tongolonga, y que es una base realizada en barro para sostener diferentes artículos. De hecho, inclusive tiene un color bastante rojo, muy, muy bonito, muy interesante, y que en ese libro, en el Atlas, pues se encuentra una fotografía en la cual le asignan el nombre de recipiente Tongolonga. Así es que bastante interesante ese dato, y que posiblemente cuando sea posible, las instituciones de gobierno dedicadas a la arqueología acá en el país pues tengan a bien seguir investigando más sobre estos espacios que durante muchísimos años antes de la invasión española pues correspondieron a esta gran metrópoli que era una de las más grandes de El Salvador y una de las más importantes en el oriente salvadoreño. De hecho, la cultura lenca forma parte casi toda la zona oriental de El Salvador y la zona central y sur de la actual República de Honduras, y que directamente compartían el idioma lenca, o también denominado potón,
De hecho, muchos de estos nombres de las poblaciones que se encuentran en el oriente salvadoreño radican de vocablos en lengua potón o lengua lenca, y que esa lengua a través del tiempo, aunque ya ha desaparecido completamente, muchos de los hablantes ya no existen por situaciones que derivaron en la desaparición de los pueblos originarios allá en la década de 1930, en esta época de represión sistemática de los pueblos originarios durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Por lo menos diferentes acentos o diferentes vocablos todavía sobreviven en el idioma español o en la forma de cómo se habla el español acá en el oriente salvadoreño. Así es que bastante interesante que este espacio todavía tiene secretos que no han sido descubiertos y que radican desde muchísimo antes de la llegada de los españoles acá a lo que ahora es El Salvador. Sí, definitivamente, pues toda esta zona, digamos los territorios que están al oriente del río Lempa, que es uno de los ríos, el río más importante de El Salvador. Y, pues en esta zona, pues mayormente ha sido habitada durante esta época precolombina, pues por población lenca, y que pues en el espacio de tiempo, digamos que comparten cultura y cosas con la cultura maya, entre otras que se encuentran más hacia el norte de, del continente americano. Pero bueno, aquí estamos viendo pues algunos, cómo toda esta zona del departamento de San Miguel pues tiene esta fuerte influencia del área conocida como la Ciudadela, la metrópoli de Quelepa, que pues posteriormente, cuando ya llega la invasión, es que pues aquí no hubo mayor problema, digamos, como en conquistar el terreno, porque no había nadie. La civilización lenca había abandonado el espacio de la metrópoli, ¿no?, como tal, y por tanto pues no, digamos que no fue muy problemático el llegar a esta zona del oriente. Y al igual que la historia que hablábamos de la villa de Quelepa, pues para Moncagua tampoco se tienen detalles al respecto de batallas que se hayan librado en esta zona, justamente por el motivo que les acabo de explicar, ¿no?, que básicamente la cultura lenca o los pobladores lencas que se encontraban acá abandonaron la ciudad más o menos en el año 1000 después de Cristo, y pues 400 años después, o 400 años y fracción, es que aparecen los españoles por estas tierras, ¿verdad? Entonces definitivamente ya no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, únicamente se tienen datos proporcionados por la alcaldía de este poblado, que para 1550 se encontraban viviendo en esta zona alrededor de 500 personas posiblemente, y como sucedió en varias zonas del Salvador, de lo que actualmente conocemos como El Salvador, la llegada de indígenas fue para que estos ejecutaran tareas que los españoles necesitaban para tributar o para su propio beneficio. Y pues hablando justamente ya del asentamiento colonial acá en estas zonas, que por cierto ahí tenemos esa vista bastante fabulosa del volcán Chaparrastique, Omar, ahí que se encuentra pues al final de la toma, en la parte central, arriba de la toma, muy bonito. Como es posible observar este accidente geográfico desde varios puntos de la ciudad, incluso también en Quelepa, en el mismo San Miguel, se puede tener vistas bastante interesantes de este volcán. Un segundo dato al respecto de la colonia, más de 100 años de diferencia, fue proporcionado por el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel Gálvez Corral, donde indicaba que en el asentamiento de San Pedro Moncagua
contaba con 43 indios tributarios y que se veía reflejado alrededor de 200 personas, además de ellos. Además, el clero viajero, arzobispo de Guatemala, y que lo hemos mencionado aquí muchísimas veces en este canal cuando hemos visitado otros poblados en otras zonas del país, don Pedro Cortés y Larraz también visita San Pedro Moncagua, y en sus registros, que datan más o menos de 1770, menciona que se encontraban habitando acá en Moncagua 849 indígenas organizados en 86 familias y también 309 ladinos organizados en 58 familias. Estamos hablando entonces que es una población más o menos de 1050 o de 1150 personas habitando en esa zona para ese momento. De acuerdo con los registros de la alcaldía de Moncagua, la fecha de fundación del poblado también indica que es 1770. Podría coincidir que la fundación oficial de Moncagua fuera en la época de la visita de Pedro Cortés y Larraz, el arzobispo de Guatemala, a esta zona. Y pues, más allá de esos datos, pues lamentablemente no hay mucha información, al igual que sucedió con Quelepa. Creo que esta situación, Omar, de que estos poblados se encuentran muy lejos de la villa de San Salvador, y que probablemente también fueron territorios en disputa entre creo que era la Capitanía de Nicaragua también, ¿no? Que también tenía un ente de gobierno local para la región. Creo que en algunos momentos esta zona del oriente estaba como en disputa entre San Salvador y Nicaragua. Entonces, probablemente, y por ese motivo, por el lado de lo que se conoce como la Capitanía General de Guatemala, no hay mayor información al respecto de estos poblados. Además que para llegar acá era necesario pues atravesarse el río Lempa, que definitivamente atraviesa o divide el territorio nacional. La zona oriental queda completamente aislada de la paracentral y de la zona occidental. Entonces, pues eso permitió que de alguna manera el oriente salvadoreño quedara bastante aislado de los confines de la capitanía y por tanto también de allí los intereses que pudiera tener la Capitanía de Nicaragua. Muy muy interesante de hecho esa discusión al respecto de estos gobiernos que hubieron en la época de la colonia. Y acá en pantalla, Omar, un ejemplo de lo que estabas mencionando al principio del recorrido, cuando hablabas de la variedad arquitectónica de la ciudad, en donde hay este contraste entre la construcción a base de adobe, bareque, etcétera, y las construcciones modernas con técnicas modernas, y que, como en el caso de esta intersección, teníamos también un ejemplo de una construcción de tipo mixto, pero que hace una semblanza bastante interesante de las construcciones del mundo occidental, digamos, Europa, y mayormente vistas en los Estados Unidos de América de tiempos recientes, digamos, del siglo XIX a la fecha, a la actualidad, en donde se tienen como estos techos con tejas, balcones, ventanales, que no son de lo que tradicionalmente se utiliza acá en El Salvador. Por ejemplo, la típica ventana que le llamamos acá en El Salvador la ventana solaire, que son estas ventanas que tienen unos mecanismos de persianas, o que tienen varias persianas de vidrio, y que son operadas por un mecanismo que las abre todas de una vez, sino que también se observa acá, por ejemplo, la aplicación del concepto de la ventana francesa, de
de 2 partes o dividida en 4 partes, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante y bastante frecuente observar justamente este tipo de construcción acá en Moncagua y en algunas otras ciudades también de la zona oriental, Omar. Pero acá quizá se observan con bastante frecuencia. Sí, sí. Bueno, si nos ponemos puristas, ahí está esta mezcla entre la construcción vernácula, que es esta construcción realizada con estos materiales, el bajareque, el barro, techo de madera, paredes de madera inclusive, que sostienen la cubierta de teja, a diferencia de ya construcciones bastante recientes de material mixto. Así es que bien interesante es que sí, nosotros cuando venimos a recorrer las principales calles de Moncagua, pues observamos ese detalle y hay muchísima más construcción acá en Moncagua con relación a esa mezcla en que hay una serie de viviendas de adobe bajareque y hay otra serie de viviendas que son más recientes con diseños más actuales. Así es que bien interesante cómo estas ciudades se van evolucionando de acuerdo a los gustos de las personas, a los gustos de la época, los materiales y también, quiérase o no, a la afectación directa o indirecta de los fenómenos sísmicos, que de hecho acá pues se nota que Moncagua no ha sido tan impactada como otras ciudades que hemos recorrido en este canal. Regresando a la historia y vamos a hacer un paréntesis acá, nos encontramos específicamente en el Parque Central del Poblado, en el Parque San Óscar Arnulfo Romero, que tiene este nombre desde el 22 de octubre del 2008 y que cercana a esa fecha se encuentra también el diseño de los espacios que se encuentran adentro de este parque. De hecho, es un espacio multipropósito. Una parte, la que está viendo hacia la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, es más especie de parque, árboles, senderos, espacios para sentarse, para descansar, pero del otro extremo, el lado poniente, pues ya es un espacio en el cual se ofrece a la ciudadanía espacios para convivir. Se encuentra esta cancha, se encuentra un espacio como una especie de pasillo y también una zona de construcción para merenderos. Y observamos, podemos decir entre comillas, este desorden acá en la cancha porque estamos haciendo esta grabación a mitad del mes de febrero del 2025 y las fiestas patronales de Moncagua son en honor a Nuestra Señora de Candelaria, las mismas fechas y la misma patrona de la ciudad de Sonsonate. Entonces, las fechas están prácticamente al final de su fiesta patronal y todavía hay estructura ferial en estos espacios que a la hora de nuestro recorrido pues se encontraba cerrado. Así es que vamos a recorrer unas cuantas callecitas, senderos de este parque y regresando a la historia con relación ya a la República, pues desde el 12 de junio de 1824 el que ya era en ese momento el municipio de Moncagua, forma parte del departamento de San Miguel y el primer registro que se tiene posterior a la independencia es este. De hecho, en ese periodo en el cual la nación del Salvador, que todavía no le decían El Salvador, pues estaba intentándose formar y en esa época, en los primeros años de la independencia, hubieron un gran movimiento de asignaciones de poblados a un departamento, a otro y viceversa. De hecho, pues el título de villa se le otorga el 15 de abril de 1889 durante la administración del general Francisco Menéndez y 108 años después, el 2 de agosto de 1997, se le otorga el título de ciudad. Y como datos generales de Moncagua, pues se encuentra
Tiene una extensión de 102.95 kilómetros cuadrados. El casco central se encuentra, o el acceso al casco central se encuentra en el kilómetro 124 y medio de la carretera panamericana y está bastante conectada con diferentes poblados. Este espacio se encuentra a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar. Y según el censo del 2007, porque no hemos encontrado un dato exacto del censo de 2024, en esa época la población era de 32.117. El 28.5% de la población es urbana y el 71% rural. Y uno de los espacios turísticos acá son el Turicentro del Capulín y las cuevas de Moncagua, que es una vertiente de agua naciente del Chaparrastique y que ahora es conformado como un centro turístico. Y Moncagua posee una estructura declarada como bien patrimonial, denominada la edificación antigua del Centro Escolar Delfina, construida en 1932, solicitada por Atilio Pecorini dentro de su hacienda, la hacienda de la Estancia. Esta fue construida por el arquitecto mexicano John Rosales y decorada con frescos del artista mexicano Arturo López Rodríguez, y que desde 2015 es bien cultural de la República de El Salvador. Muy interesante. Y bueno, aquí estamos en esta zona en donde se ubica pues como el casco central. Aquí está como todo bastante compacto, muy similar a lo que pudimos observar en Quelepa. Básicamente son poblados hermanos, entonces creo que comparten mucho de estas características arquitectónicas. Ahí teníamos la oficina del Cabildo y pues aquí mismo en los alrededores se ubica, además de la zona de Portales, que ahora tiene comercio normal, digamos, estructuras no en forma de portal, pero todavía tiene zona económica. Pues, y al otro costado, y que ya estamos acercándonos, se encuentra la parroquia de la ciudad, la parroquia de Moncagua, que de acuerdo con los datos que brinda la misma ciudad, la parroquia comienza a construirse en el año 1576. Es de estilo barroco y se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria, que como ya mencionaba Omar, pues es además patrona en otros poblados del territorio. Quizás la más representativa es en la Basílica de la Santísima Trinidad en Sonsonate y en la iglesia de Candelaria en el centro histórico de San Salvador. Inicialmente la iglesia era administrada desde lo que actualmente es la vía de Quelepa, donde el mismo sacerdote de Quelepa era el encargado de oficiar misa acá en Moncagua. Y la situación cambió luego de la primera intervención, en donde ya pues se poseía o ya se había asignado un párroco de planta. La iglesia, a pesar de haber sido iniciada su construcción en 1576, pues ha tenido un montón de intervenciones a lo largo de los siglos y se constituye como parroquia en el año 1965. Además, ha sufrido dos intervenciones de gran importancia, la primera realizada en 1868 y la última en 2020, la cual fue realizada gracias al esfuerzo de los propios habitantes. Según la administración de la parroquia, solamente había tenido mantenimiento preventivo en varias épocas, desde 1868, pero los daños del tiempo, pues el paso del tiempo ya era visible, por lo cual se lleva a cabo esta restauración completa de la fachada y el reforzamiento junto con obras de mejora en su interior que distan bastante del diseño de la fachada. Actualmente el color de la parroquia ostenta un blanco puro, siguiendo los colores que están ostentando las parroquias barrocas construidas en la época colonial acá en El Salvador. Y bueno, aquí tenemos estas imágenes del interior, muy bonita la parroquia, la iglesia.
de Nuestra Señora del Calvario, de Candelaria, perdón, pero como pues mencionábamos en el relato, como que ya se le metió un poco de mano y tiene algunas características modernas, digamos, pero mantiene todavía una belleza bastante interesante. Y bueno, con estas imágenes acá en el interior de este templo nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé el botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde recorremos Centroamérica, hablando de historia, cultura, costumbres, tradiciones, arquitectura de todos los poblados que visitamos a lo largo del territorio. Además, si a usted le gustó mucho este recorrido y quiere apoyar a este canal para que sigamos llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción en el comentario fijado y en el código QR que aparecerá al final de este recorrido, pues son las vías alternas que tenemos para aceptar sus donaciones, que son completamente bienvenidas y que ayudan mucho a el trabajo que realizamos acá para cubrir la región centroamericana. Así que con estas imágenes en el interior de esta parroquia de Moncagua en honor a Nuestra Señora la Virgen de Candelaria, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.